Llegar al día del inicio del juicio no es fácil porque cuando los juicios son grandes, como en este caso, cuando la temática es delito de lesa humanidad, como en este caso, y cuando además se unifican distintas causas que venían separadas, es complejo llegar al día inicial del juicio porque hay toda una cuestión previa que va desde la infraestructura material, que a veces uno cree que es secundaria en un tema tan importante y no es secundario porque estamos hablando, por ejemplo, de un lugar físico para que estén sentados 26 imputados y que además esté la medida de seguridad necesaria para todo el mundo, para los imputados y para el resto de la gente, y para que esté el tribunal y para que estén las partes. Entonces estamos hablando de cientos de personas, nada más que el espacio para que puedan estar sentados adecuadamente, ni que hablar del público además. Entonces, llegar a todo eso implica un esfuerzo que se hizo y que además, en el caso concreto de este juicio, todos los pasos previos, yo por lo menos noté una diferencia con los juicios anteriores de parte de la actitud, en general, de la responsabilidad del Poder Judicial que se encargan de esto. Es decir, la Comisión de Interpoderes, la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, es decir, cada uno de los problemas que nosotros íbamos teniendo se podían plantear y se fueron resolviendo. Esto es una cuestión trascendente en un juicio de esta envergadura, porque si no, los problemas terminan superando la voluntad de la gente que está trabajando. Y además, por supuesto, la gente del tribunal, es decir, el personal del tribunal y los funcionarios con una disposición muy especial que si no se tiene, tampoco se llega bien a un juicio. O sea, no es solo el desarrollo posterior, sino es cómo llegar al juicio. Y esto es importante porque también es necesario que se conozca y se difundan estos aspectos. Es decir, estos juicios no se pueden hacer si no hay, primero, el espacio social, digamos, que los haga necesarios. Y en segundo lugar, el esfuerzo que hacen los actores que son desde el propio Poder Judicial con los organismos de todo el Estado. Y esto acá se vio. O sea, esto yo a diferencia de las épocas anteriores, de los juicios anteriores, yo noté por primera vez que está más aceitado el mecanismo, hay más disposición y eso es un círculo virtuoso. Es decir, eso permite empezar un juicio como empezamos y con la tranquilidad con que se empezó. Paralelamente a lo que significa llegar al día inicial respecto de las necesidades de infraestructura, que como dije son importantes, está el trabajo propiamente jurídico o intelectual de esa preparación y que tiene que ver con que a mayor magnitud de juicio, estamos hablando cantidad de imputados, gravedad de delitos, diferenciación de centros de detención y hechos imputados y cantidad de víctimas, es mayor el esfuerzo intelectual que requiere porque estamos hablando de más de 100.000 fojas, de modo que hay una imposibilidad también material de estar 24 horas por día leyendo. Entonces se buscan mecanismos que permitan estar familiarizados con los hechos, familiarizados con las víctimas, con la cantidad, etcétera, pero sobre todo con cómo llevar adelante el objetivo del juicio, que es desarrollar el juicio en sí mismo. Lo que se trata es de saber qué pasó y de si eso que sucedió permite atribuir responsabilidad a alguien. En eso consiste un juicio. Para llegar a eso hace falta tener clara una cantidad de cuestiones que a mayor complejidad de la causa, y ni que hablar cuando se suman distintas causas, mayor es el desafío. Pero también mayor la ventaja, porque si eso se logra, que es lo que se está logrando unificando causas, la ventaja es geométrica, porque, para dar un ejemplo, si cada uno de estos juicios se hiciera separado, es decir, si no se hubieran unificado, estaríamos hablando a grosso modo, estaríamos hablando de 10, 15 años de juicio, que no tiene nada que ver con lo que va a durar. ¿Por qué? Primero, porque el tribunal no puede hacer dos juicios al mismo tiempo. En segundo lugar, porque una de las particularidades del proceso argentino es que están siendo juzgados estos hechos por los tribunales normales del país, no tribunales especiales, son los tribunales ordinarios, aunque sean del fuero de excepción, que es el fuero federal, pero es el tribunal
normal y ordinario para esta clase de juicios. Entonces, si tenemos que esperar a hacer uno de los juicios para hacer el siguiente, yo creo que por la edad de todos nosotros, en especial los imputados, que son gente muy mayor, y testigos y víctimas, no nos olvidemos que en el camino han fallecido testigos, víctimas y procesados. Que esto realmente es algo a tener en cuenta. Eso, por supuesto, no va a impedir que se hagan los juicios y no lo está impidiendo. ¿Correcto? Sabemos que el paso del tiempo en delitos de lesa humanidad no impide juzgamiento, sino todo lo contrario. Es decir, al contrario, hay que apurarse para hacerlo los juicios porque corresponde. Pero la ventaja de haber unificado las causas es que un juicio que duraría, no sé, no un juicio, sino 6 o 7 juicios que durarían 15 años, va a durar un año o un año y algo. Entonces, en ese sentido también es una ventaja, y sobre todo porque para el proceso histórico que significa la verdad, la justicia, la reparación y la memoria, cuanto menos tiempo se tarde en agotar esas etapas, va a ser más sencillo mirar hacia adelante. Esto es fundamental. O sea, uno de los desafíos es que esto se haga rápido, en la medida de lo posible. Y hacerlo rápido significa poner todos los recursos del Estado que se están haciendo, y de parte en especial de la justicia, bueno, unificar cuando hay que unificar. Y eso es lo que en este caso se pudo lograr y permitió llegar con un juicio unificado. Toda la actividad judicial, y especialmente en el rol de juez, es un desafío, porque el juez en particular, no en estos casos, que además son especiales, pero el rol del juez como tal, yo creo que no es suficientemente difundido, discutido sobre todo, porque se pone a un ciudadano en el papel de tener que decidir la vida de otro ciudadano. Palabra más, palabra menos es eso, tanto en lo económico como en su libertad personal, de modo que el rol que el Estado le está dando es de enorme responsabilidad, lo cual a su vez le genera al propio Estado la responsabilidad de seleccionar bien esas personas, porque es muy costoso equivocarse en eso. Hemos tenido y tenemos ejemplos todos los días. Entonces, en mi caso particular, yo tengo mucho tiempo, yo llevo 20 años como juez de cámara, de modo que es un tiempo prudencial, y llevo realizados alrededor de 3.500 juicios, todos graves, porque todo delito es grave y todo delito tiene detrás un dolor. Nadie aprende a no involucrarse emocionalmente en casos graves como son los del derecho penal. Y quien dice que no, está mintiendo, porque simplemente la computadora es la única que no se involucraría. El problema es que ese involucramiento no significa perder imparcialidad. Esa es la diferencia. Y el desafío está en cada uno de los juicios, hacerlo lo mejor posible, y cuando más complejos son los juicios, mayor es la responsabilidad, y es ahí donde se pone a prueba no solo la persona, sino todo el sistema. O sea, la persona en última instancia es el emergente del sistema. Cada juez que se designa es lo que está representando el imaginario de justicia que se quiere. Por eso las etapas en Argentina no han sido las mismas. Por eso la Corte Suprema actual no es la misma que la Corte anterior. En cada etapa de la historia argentina, en la cabeza, en este caso el Poder Judicial, ha representado y representa lo que la sociedad en ese momento está queriendo como jueces. Y cuando no coincide, se produce un cortocircuito. Y ahí es donde el sistema otra vez se pone a prueba, en este caso con el Consejo de la Magistratura. Cuando no lo existía, con el Senado de la Nación. Es decir, está muy presente el poder político, porque el poder político es el que designa jueces, el poder político es el que, en el ámbito legislativo, es el que decide qué mecanismo se va a utilizar para designar a esos jueces. Todo eso yo lo estoy mencionando ante digamos, la pregunta respecto del involucramiento personal. Yo creo que el momento actual de la justicia argentina, por lo menos en estos 20 años de experiencia en el mismo cargo, además, en 2 jurisdicciones distintas pero en el mismo cargo, por lo menos a mí me permite estar seguro que debe ser este el mejor momento de la justicia argentina, con todos los errores que cometemos, con todas las deficiencias. Este es el mejor momento de la justicia argentina, porque es el que no solo nos posiciona por poder estar haciendo estos procesos. Entonces,
está involucrado todo el Estado, esto de ningún modo es el Poder Judicial. El Poder Judicial es el que está llevando a cabo los juicios, pero ha habido todo un proceso previo social del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Eso antes no había existido en Argentina y a su vez, y es un tema vigente, plenamente vigente, cuando de repente un juez está siendo cuestionado, está siendo suspendido por un Consejo de la Magistratura, está funcionando a pleno la institución, a pleno, con todas las discusiones que puede haber sobre la gestión de un Consejo de la Magistratura, está funcionando a pleno y está dando respuesta. Sancionar o eventualmente echar o las consecuencias que puede tener un mal funcionario o un mal juez es un signo de salud. La parte vacía del vaso, que es la que uno tiende normalmente a ver, y es un error, es criticar la existencia de ese mal juez. Y es cierto, y hay que criticarlo. Pero la parte llena del vaso es que hay un sistema que tiene la salud suficiente como para que ese juez, en el caso del caso vigente que estamos hablando, ¿no es cierto?, que haya salud en el sistema como para poner la mira en ese juez y hacer lo que hay que hacer. Y esto yo creo que son las cosas que hay que valorar y que trascienden los propios juicios de lesa humanidad, que son en sí mismos importantísimos y son una prueba de una justicia que funciona, porque si funciona en este aspecto, entonces va a ser más fácil que funcione en otros aspectos. Esa es la envergadura de estos juicios y el efecto que tienen para mí en la salud del sistema. Estos juicios por delito de lesa humanidad siempre, desde el comienzo, han tenido detractores, han tenido sectores que no estaban ni están de acuerdo en que se realicen. Muchas son las razones, esencialmente son ideológicas, pero también son económicas. O sea, este es un proceso de juzgamiento que comenzó exclusivamente en un caso respecto de un imputado y que cuando se fue abriendo, no nos olvidemos, el primer juicio fue a Miguel Echecolás y era una persona, era un imputado, pero eso fue el comienzo de un proceso que hoy está, en el caso del juicio que nosotros estamos haciendo, tiene por primera vez a una persona que es civil, que está acusado. De modo que, a su vez, eso hace que aquellos sectores, desde mi punto de vista, que no están de acuerdo con estos juicios, y por las razones que sea, no es solo que no están de acuerdo con estos juicios, no están de acuerdo, a mi entender, con un modelo de sociedad, que es la sociedad que hace estos juicios, que es la sociedad que permitió los espacios que hicieron que haya una Corte Suprema como la que hay. Y ahí entonces sí, no hay grises, en otros temas hay grises, en esto no hay grises, o sea, el modelo de sociedad que queremos, en mi caso, es el modelo que estamos teniendo, con todas las dificultades. Y aquellos sectores que claramente se han opuesto y se oponen, que a mi entender y con toda seguridad son minoritarios. No tengo ninguna duda y hay razones lógicas. Si no fueran minoritarios no se estarían haciendo los juicios. Si no fueran minoritarios no existiría una Corte Suprema que garantiza la Constitución Nacional, o sea, que garantiza las convenciones sobre derechos humanos. No habría un Poder Ejecutivo que hubiera en su momento designado esta Corte Suprema. Y no hubiera habido un Congreso que hubiera anulado las leyes en su momento de obediencia debida y punto final. De modo que esto en suma sí es un modelo de sociedad. Y ahí yo incluyo, y digamos, no acostumbro dar opiniones políticas, pero incluyo una opinión política, en este abanico incluyo a una parte importante de la oposición, porque se puede discutir muchos temas y se pelean por muchos temas, y uno lo ve, yo no estoy en política, pero se ve, se lee en los diarios que se pelean por muchos temas. Pero si hay algo en lo cual incluyo a oposición para diferenciarlo de gestión oficial, donde hay una mayoría absoluta en la República Argentina, es que no se puede avanzar si no sabemos la verdad de lo que pasó 30 años atrás. Entonces, en materia de modelo de sociedad, yo creo que hay una conformidad social importante como para ser optimistas. Y volviendo al tema de los detractores siempre va a haber detractores porque tiene que ver con una posición ideológica, a mi entender, equivocada y recalcitrante, que no es otra que la misma posición ideológica que generó los hechos que hoy se están juzgando. De ahí viene todo esto. Pero yo soy altamente optimista, yo creo que
habrá que seguir quejando, yo me quejo también, tenemos que seguir quejándonos, pero si dejamos de ver toda la parte positiva, yo creo que nos va a ganar la angustia y es un error grave. Nosotros tenemos más motivos para estar contentos que para estar angustiados. El desafío que significa para el Poder Judicial esta clase de juicios se empezó a notar, yo lo empecé a notar en el primer juicio. Es decir, ninguno de nosotros fue preparado en la Facultad de Derecho para realizar un juicio por hechos sucedidos 30 años atrás. Esto es obvio. Es más, yo creo que no podríamos haber sido preparados, porque si hubiéramos sido preparados es porque podíamos haber previsto un genocidio. De modo que yo creo que lo que se fue haciendo a partir del primer juicio, que fue poner a prueba, o sea, estos juicios pusieron a prueba todo el sistema judicial, incluyendo, y doy ejemplos, el sistema procesal. Y un ejemplo muy concreto es que en uno de los juicios, que fue el juicio a Christian von Bernitsch, se planteaba iniciar un juicio a poco tiempo de haber desaparecido un testigo, Jorge Julio López. Se planteaba cómo hacer para que los testigos vinieran al juicio, cómo hacer para que los testigos declararan sin temor. Eso es una prueba para el sistema también. ¿Cómo hacer, por ejemplo, cuando dos de esos testigos son un matrimonio que hace 40 años que vive en la misma casa? Y el código dice que tienen que estar incomunicados en la sala de al lado de la audiencia. Esto lo doy como ejemplo de absurdo. Pero absurdo porque ese código no fue hecho para estas cosas. No quiere decir que no se aplique. Lo que quiere decir es que el desafío para el Poder Judicial y para cada tribunal es cómo hago como juez para algo que absolutamente el tiempo hizo quedar absurdo, como es decirle a un matrimonio que no se hablen, ¿cómo hago para que sin violar el debido proceso de las personas que están siendo juzgadas, no entremos en el absurdo de violar el debido proceso a su vez de las víctimas o de los testigos? Ese es el desafío del Poder Judicial. Y ese desafío no fue uniformemente respondido, porque evidentemente a su vez cada tribunal tiene sus propios componentes, tanto jurídicos como ideológicos. Y entonces se ven distintas formas de llevar adelante los juicios. Lo que yo decía antes es que el balance es positivo. No podría ser uniforme el resultado en cada tribunal precisamente por la diversidad que tenemos los argentinos. O sea, no puede haber una uniformidad, seríamos máquinas. El problema es que esa heterogeneidad que hay no signifique, como yo decía antes, ni hacer un juicio que viole derechos de los procesados, ni tampoco que se viole el debido proceso de las víctimas. Entonces, ese desafío se está resolviendo en cada tribunal como puede cada tribunal. Y después, bueno, la historia evaluará cómo se hizo, o sea, cómo cada tribunal fue resolviéndolo. Para mí, por ahora, el balance es positivo, está demostrando que hay un Poder Judicial que, si bien, por un lado, estar llevando una tarea magnífica en los juicios, por el otro lado, también hay una deuda con el Poder Judicial importante, desde mi experiencia personal, porque los años de democracia que llevamos arrastran deudas. Una de las deudas es la democratización del Poder Judicial en serio, como la de otras agencias del Estado, sin ninguna duda, pero en este caso estamos hablando del Poder Judicial, que es el proceso que se está llevando a cabo. Y democratizar un poder del Estado vertical, tradicionalmente conservador, tradicionalmente con componentes altamente reaccionarios, y esto es así, hay que decirlo, pues yo lo pienso así. Y eso se está modificando. Ese proceso de modificación, en general, no es gratuito, es un proceso que duele, es un proceso traumático. Pero creo que tenemos elementos de sobra como para llevarlo adelante de la mejor manera posible. Y yo insisto con la Corte porque no es solo una postura personal, es obvio, es lógico lo que yo estoy diciendo. Se ha notado en Argentina un cambio muy importante a partir del cambio en la Corte. Es la cabeza de un poder del Estado que marca la línea de cómo los jueces van a trabajar, y no es poco eso. Por supuesto, cada poder del Estado tendrá su responsabilidad, pero en este caso el gran cambio se produjo para mí a partir de la Corte, y entonces empezamos a vivir un proceso que hoy significa juicios en marcha, pero que algún día van a terminar los juicios.
Lo que va a quedar es la enseñanza de la necesidad de continuar democratizando un poder judicial, ya sea con el recambio generacional, que es evidente que se va a producir porque es una cuestión biológica, pero también con un recambio ideológico, es decir, que no necesariamente implica cambio de jueces el recambio ideológico, no recambio, sino adaptar y bajar aquella normativa extraordinaria que tenía la Constitución, en mi opinión, las convenciones sobre derechos humanos, bajarlas a la calle, es decir, si es posible y algún día sacar los estrados, es decir, en el mejor sentido y sin ofender a nadie, es decir, el estrado se origina para mantener una diferencia de altura con respecto al resto de la sociedad. Yo creo que ni siquiera hace falta físicamente sacarlo del estrado, sería mejor, pero me estoy refiriendo al proceso actual. El proceso actual es de sacar los estrados. El proceso actual es la justicia en la calle, es la justicia vinculada con la calle. Uno de los peores daños que hemos tenido nosotros es mantener una justicia alejada de la calle. Eso se está revirtiendo, a mi entender, como nunca en la historia. Y por eso dije que nosotros, para mí, estamos atravesando el mejor momento de la justicia argentina. Y para mí, bueno, es un orgullo formar parte de ese proceso y de esa justicia.